Dicho esto, quisiera hacer referencia a, a un caso, bueno, a varios casos que estamos viviendo en Venezuela. Siempre hablamos de aquí de algún tema. Quiero hablar e insistir en el tema de las migraciones y el aprovechamiento político que hacen con ese tema, con el aprovechamiento político. En Venezuela ha llegado desde hace muchísimos años gente de todas partes del mundo a vivir en Venezuela por diferentes motivos: guerras, pobreza, y por lo general siempre las grandes migraciones, a excepción de los años 50, siempre vinieron a Venezuela o a este lugar del mundo por las guerras, huyendo de algún tipo de situación. En el caso colombiano, que tiene 60 años, en Venezuela siempre han llegado colombianos, han vivido aquí, se han instalado aquí, han hecho vida, hijos, familias, en generaciones en Venezuela. Pero no es un problema del pueblo colombiano, es donde quiero llegar. En su país, en el país Colombia, que lamentablemente nos dividimos en la historia, nos separamos en la historia, ese sueño bolivariano, nos separaron, pues sí, realmente nos separaron en la historia por diferentes circunstancias, que no es el tema de hoy, pero que pudiéramos, obviamente tiene que ver con el tema de hoy, pero no es directamente con el tema, nos separaron. Y hoy su gobierno, el gobierno y el modelo en Colombia, que se quedó posteriormente con ese nombre que viene de Colombia, que era esa gran Colombia que impuso Bolívar, que promovió Bolívar, gran colombianos, bueno, ellos tuvieron una habilidad de cambiar su nombre de la Nueva Granada para Colombia, y se quedaron con ese marketing ya hecho en el mundo con los colombianos. Pero colombianos desde el punto de vista bolivariano somos todos. Dicho esto, hay un gobierno, hay un modelo desde Colombia, que desde Colombia golpea a Venezuela. Golpea a Venezuela literalmente. Un Estado que ha legislado y ha creado parte de su economía siendo apéndice de la economía venezolana, y golpea a otro país. Ese país que lamentablemente tiene frontera, ahora tenemos fronteras, es Venezuela, donde viven aproximadamente 6 millones de colombianos. Yo siempre he dicho que son más de 6 millones, pero bueno, oficialmente lo que está instalado es que son 5 millones 400. Son más los que se han venido por aquí, que son venezolanos, que viven, padecen nuestro país. Cuando un Estado legisla en función de otro Estado y golpea su economía y los males de ese Estado vecino, amigo, compañero, hermano, dañan al otro Estado, hay una situación de hostilidad. Y Venezuela, en este caso, está obligada, está por derecho a defender su nación. Y no son todos los colombianos, son fuerzas fácticas, comprobadamente fácticas, que son aliadas del poder militar legítimo de ese Estado colombiano, que vienen a causar daño a Venezuela. Así de sencillo. Termino con esto. En Venezuela gobernaban los gatos. Gato blanco, gato negro. Adé, Copey, blanco, gato negro. Adé, gato blanco, Copey, gato negro. Y gobernaban a los ratones colorados. Y los ratones siempre elegían o gato negro o gato blanco, a sabiendas que los dos comen ratones. Salían de uno para que se lo comiera el otro. Salíamos de Acción Democrática de Copey, y los ratones colorados un día dijimos: basta de que nos gobiernen los gatos, no tiene que ser el gobierno de los ratones colorados. Este pueblo cambió
Ahora gobiernan los ratones, gobierna el pueblo. Ya los gatos intentamos expulsarlos. Y con un nuevo modelo, los ratones estamos gobernando. Los gatos de otros países intentan aliarse con los gatos viejos que expulsamos de Venezuela, del gobierno de Venezuela, para volver a destruir a los ratones. Dicho esto, quiero presentarle hoy, ya me imagino que le han avisado a toda la gente, hoy está con nosotros el profesor, el amigo, el doctor Raimundo Cacci. El doctor Raimundo Cacci, nuestro amigo, amigo de esta casa, amigo de este pueblo, es de este pueblo, vino hace muchos años a este pueblo, aquí se creó, tiene familias, hijos, nietos, tiene toda su familia aquí, de origen libanés, profe. Origen libanés, y aquí está con nosotros, viviendo y padeciendo y queriendo este pueblo. Buenos días, profesor Raimundo Cacci, amigo luchador, amigo de Chávez, que ha defendido este proceso, que ha defendido, es parte de este mundo de los ratones colorados que quieren salir de estos gatos, que quieren seguir. Esto es una figura, cuidado que los gatos son muy lindos, y el profesor tiene gatos, por cierto, tiene gatos muy lindos también, entre nietos y todo, tiene matas y tiene gatos, de que amigo, defensor de las ideas de Chávez, amigo de Chávez, defensor de este proceso. Buenos días, profesor Raimundo Cacci. Hermano, buenos días, muchas gracias. Qué buena introducción ha hecho acerca de un problema que no es ajeno a ningún venezolano, haya nacido aquí o no haya nacido aquí. Todos nos atañe este problema, toda vez que no es el pueblo colombiano. Este pueblo colombiano que ha venido aquí, y que bien lo has dicho, Colombia nació al fragor y con la mente de Simón Bolívar, al fragor de la mente y del sable de Simón Bolívar. Es nuestra gente, el pueblo colombiano y el venezolano somos un solo pueblo, el ecuatoriano, el boliviano, etc. Sin embargo, estos que han venido aquí no han venido de inmigrantes, han venido precisamente por ser víctimas de la misma política que hoy en día se esgrime en contra de Venezuela, cuando trataremos de que nuestras fronteras criminales, por cierto, estas fronteras no deben de existir entre Colombia y Venezuela, cuando tratemos de adecentar estas fronteras, de convertir estas fronteras en puente de paz, de entendimiento, de hermandad, de solidaridad, la habían convertido precisamente como parte álgida de una conspiración internacional contra Venezuela, donde el colombiano es tan víctima como nosotros. Por eso que hablar de ellos y decir inmigrantes, el inmigrante es el que voluntariamente sale de su tierra y escoge a dónde ir. Y es un derecho internacional reconocido hasta por las instancias internacionales, empezando por la ONU. Pero quien sale disparado por una guerra de narcotráfico, por una guerra civil desde el año 48, porque las clases dominantes no quieren que haya participación popular en el manejo de los intereses del país, han hecho de ellos más bien refugiados. Y qué bien han sido recibidos en esta tierra. Esa tierra bolivariana, es decir, esa tierra colombiana. Colombiana no en el sentido político del ente que constituye Venezuela y o Colombia, sino precisamente porque hemos hecho historia conjuntamente. La sangre del colombiano y del venezolano regó toda esa tierra de aquí hasta Bolivia para independizarnos, no en un momento aislado de la historia patria, sino para independizarnos una vez y para siempre. Y por esto que cuando irrumpe el gigante de Sabaneta, que se ha convertido en gigante internacional, entonces trata de complementar una independencia y una soberanía que quedó inconclusa, quedó para la posteridad. Pero quienes separaron Venezuela y quienes separaron a Colombia no querían la participación popular hasta la llegada de Chávez. Hoy en día
qué bien, tú lo has dicho. Los gatos blancos y los gatos negros y los gatos pardos que quieren ahora colarse, ya no tienen que echar o hacer retroceder a Venezuela. Hay que entender que Venezuela es de Chávez hacia adelante, no de Chávez hacia atrás. Y quien procura hacer lo contrario, ¿cómo decirle a todos estos que se han beneficiado de la participación popular en nuestro gobierno? ¿Cuándo van a tener su vivienda? ¿Cuándo van a tener la educación gratuita? La salud gratuita, el deporte como una política de Estado, estas misiones, que si la madre del barrio, que si el viejo, que si el niño, que si etcétera, etcétera. ¿Qué hacer con ellos? Lo mismo como está haciendo estos gobiernos afines a la ideología de quienes quieren sembrar esto en Venezuela. Recortar sueldos y salarios, congelar lo que ellos denominan como gasto social y nosotros decimos inversión social. Por eso debemos estar bien conscientes. No se trata de ser chavista o no chavista, ser de oposición o no de oposición. Se trata de querer tener un futuro risueño, un futuro próspero, un futuro de inclusión. Tenemos que saber cómo votar. Y si queremos el retroceso, volver para que el 20% de los venezolanos viviera bien y el 80% marginado, entonces no importa, aparten su conciencia y hagan lo mejor que les parezca. Pero quien quiere seguir en el camino de la participación, de que la riqueza de la patria debe estar al servicio de la patria, y la patria es toda su población y no un 20%. Discúlpeme que hable de esto porque yo soy un inmigrante, ya lo he dicho, en esta tierra. Y creo que si regresamos una generación, dos o más, en Venezuela tendremos el 90% o más de los venezolanos que también hayan sido, si no inmigrantes, descendientes de inmigrantes. Pero también quiero decir algo sobre esto. Ahora que veo cómo estas víctimas salidas del Medio Oriente por las aventuras de Occidente en el Medio Oriente, víctimas de Europa y de Estados Unidos, cómo son maltratados en las fronteras de Europa. Esta misma Europa, que cuando empezando el siglo XX hizo su primera guerra y la llamó Guerra Mundial, y casi a mitad del siglo XX hizo su segunda guerra y la llamó también guerra, que de verdad involucró al mundo entero. Cuando tuvieron sus guerras como la guerra civil, verbigracia, la de España, 1936 en adelante, millones y millones de ellos salieron de su tierra europea y vinieron a nuestras tierras americanas, a las tierras africanas, a las tierras asiáticas. ¿Y cómo lo hemos recibido? ¿Cómo le hemos dado el sitial que se merece un ciudadano que ya no tiene horizonte en su tierra y busca otra frontera y la consigue? ¿Cuántos de ellos no han sido presidentes descendientes de inmigrantes? ¿Cuántos de ellos no han sido ministros, decanos de universidades, terratenientes, fabricantes, etcétera, etcétera? Muchos de ellos. Por eso que veo con beneplácito cómo esta tierra de Bolívar, y por qué no decirlo de Chávez, cómo ha acogido a casi 6 millones de colombianos. Yo no llevo la cuenta si son 5.406.000.000. Los que saben dicen que por ahí va. 5 millones o 6 millones es lo mismo. Lo importante es en qué forma salieron y cómo fueron recibidos. Salieron disparados, víctimas de la política de sus gobernantes, y han sido recibidos aquí, no por los gobiernos de Venezuela, sino por el pueblo venezolano que lo considera amigo. Así que, como inmigrante, que no he nacido aquí, pero ya enterré padre y madre y hermano mayor aquí, que he sembrado 3 hijos, la esposa, 3 hijos, una nuera, 2 yernos, todos venezolanos. Venezolanos en el buen sentido de la palabra, una generación, 2, 4, 5 atrás, quién sabe de dónde también vinieron a anclar en esta tierra. Pero un extranjero que se ha hecho venezolano, no solo porque lo he querido, sino porque este pueblo generoso y esta patria noble me ha permitido desarrollarme. Yo no me canso de repetir, yo me vine a esta tierra con $100 en el bolsillo. Creo que cualquier venezolano
no importa dónde vive, debe tener una fortuna superior a $100. Yo me vine con $100. Yo no sé si tengo poco o mucho, pero lo poco o lo mucho que tengo me ha permitido vivir decorosamente bien. ¿Y cómo? Gracias a la generosidad de este pueblo. Por eso, cuán tétrico es ver un hermano que le hemos sacado la pata del barro, y perdóneme la idea que no es muy feliz, pero así es. Le hemos sacado la pata del barro atendiéndole a quien debe él atender en su tierra. Viene a decir que va a llevar a nuestros gobernantes al Tribunal Internacional de La Haya. ¿Ah? No solo mal gobernante para su gente, mal agradecido para quienes le son solidarios. Por eso, hermano, debemos sentirnos orgullosos doble, tú y yo y la mayoría de quienes nos estaría escuchando. En primer lugar, porque somos venezolanos de esta tierra noble. Y en segundo lugar, porque vivimos en una época de Chávez y del hijo de Chávez.